Primero que nada, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado más temprano de lo habitual para nuestro grupo de trabajo y muchísimas gracias por haber hecho extensiva esta invitación a otros miembros del COMEXI y del público en general. Me da un gran gusto darle la bienvenida a la sesión del día de hoy a nuestras invitadas de lujo. También tenemos dos invitados de lujo que se van a sumar un poco más adelante, pero antes de presentar a Sandra Guzmán y a Vanessa Pérez Cirera, quisiera reconocer la presencia del presidente del COMEXI, el doctor Sergio Alcocer, a quien aprovecho también para felicitar por pues haber sido electo por un segundo periodo al frente del COMEXI. Bienvenido, Sergio. Gracias. Y bueno, el día de hoy, como saben, vamos a abordar un tema que pues dentro de la agenda internacional me parece que es de la mayor relevancia, pero lo es también de la mayor relevancia para nuestro país y en algo que a veces suena un poco melodramático, pero creo que es de la mayor importancia para el futuro del planeta. Ayer estaba leyendo que los científicos del IPCC consideran que podríamos estar a 5 años de llegar a este punto de quiebre, que la temperatura promedio del planeta llegue al 1.5 grados centígrados de incremento con relación a niveles preindustriales. Y la verdad es que eso ya nos pone en una situación muy preocupante en cuanto a pues lo que ya estamos viendo, ese punto de quiebre donde empezamos a ver, como ya lo hemos visto en este año, una gran cantidad de cataclismos climáticos con sequías, incendios, inundaciones, huracanes. Digo, una cosa sorprendente este año, por ejemplo, fue que hubo un huracán en el norte de Canadá, pues una zona donde nunca hay ese tipo de situaciones. Y en fin, entonces creo que nunca más oportuno poder tener una discusión sobre qué sucedió en la COP27, en dónde nos encontramos, qué perspectivas tenemos hacia futuro y qué podemos ver para México. Pero yo quisiera, primero que nada, darle oportunidad al doctor Sergio Alcocer de darnos algunas palabras. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Lourdes y Julia, por la oportunidad de estar aquí. Tomaré un par de minutos porque sé que nuestras invitadas están muy apretadas en el tiempo. Simplemente agradecer la organización de este encuentro, sobre todo porque nos pone como consejo interesado en los temas internacionales a discutir, sobre todo reflexionar y escribir acerca de la importancia de tener una política pública, de tener políticas a nivel del sector privado, cómo poder incorporar más esta discusión en los ámbitos académicos, todo esto con una visión internacional. Entonces, el tener a 4 expertos, 2 mujeres en un primer momento, posteriormente a 2 hombres que se van a incorporar con diferentes visiones, con seguramente posiciones compartidas, con algunas divergencias, nos va a permitir pues enriquecer la discusión de esta unidad de estudio y reflexión sobre energía y sustentabilidad, y que entonces tengamos una mayor actividad pública sobre este tema que me parece que debemos de resaltar. Creo que hay que señalar el anuncio positivo por parte del gobierno mexicano, ya seguramente se va a comentar aquí durante la COP27. Habrá que ver finalmente esto cómo se traduce en política pública, cómo se midieron estos resultados, qué tan factible es alcanzar esto, pero bueno, me parece que hay ahí un tema interesante por mencionar, y creo que como COMEXI, frente a los próximos 2 años en donde tendremos candidaturas a la presidencia, candidaturas al poder legislativo, pues será importante que desde el COMEXI establezcamos o reflexionemos sobre cómo poder proponer políticas para un próximo gobierno que tome estos temas en su agenda y lo haga pues, de la manera más propositiva posible. Así que muchas gracias por la oportunidad, Lourdes, y te regreso el micrófono. Buenos días. Lourdes, estás en mute. Estás en mute. Gracias, muchísimas gracias, Sergio. Discúlpenme, decía yo que no voy a dedicarle tiempo a leer la semblanza de nuestros invitados el día de hoy,
Julia hizo favor de preparar un resumen de sus semblanzas, el cual vamos a subir como el documento para que puedan tener acceso a él. Simplemente destacar de nuestras dos primeras ponentes que tenemos esta mañana a Sandra Guzmán Luna. Sandra es fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, que cumple ahora 10 años de existencia. Y Sandra lleva más de 16 años dedicada al tema de cambio climático. Creo que probablemente es una de las mexicanas que ha asistido a más COPs que conozco. Es sin duda una gran experta en el tema y es doctora por la Universidad de York. Bienvenida, Sandra. Y también quiero darle la bienvenida a Vanessa Pérez Irera. Vanessa casualmente también es doctora por la Universidad de York. Es una muy reconocida experta en el tema a nivel internacional. Tenemos el honor de que Vanessa sea una mexicana que encabeza hoy en día, digamos, en la parte económica del WRI, que como ustedes saben, el WRI pues es un referente a nivel internacional para los temas de cambio climático. Y pues bienvenida a las dos. Sin más, yo quisiera entrar de lleno a esta conversación y pues primero que nada vamos a dividir nuestra discusión un poco en dos grandes partes. En la primera vamos a hacer un reencuentro sobre el estado de las negociaciones climáticas internacionales en la Convención Marco Naciones Unidas y vamos a buscar tener un resumen general sobre las expectativas, alcances y limitaciones de la COP celebrada en Egipto, la COP27, y vamos a abordar en esta primera parte los grandes temas centrales. Digamos que en las COPs pues hubo un momento de gran entusiasmo hacia la COP26 con la reintegración de Estados Unidos al Acuerdo de París. Se logró avanzar en ciertos acuerdos. El contexto de la COP27 es muy diferente, se da en medio de un contexto de guerra, de crisis, de guerra en Ucrania, de recuperación económica, de inflación, un poco de desánimo. Llegamos a una COP en un estado un poco diferente y es una COP que además se celebra en África, lo cual también es un punto importante a destacar. Y yo quisiera iniciar con una pregunta general a Sandra y a Vanessa, si nos pudieran presentar su balance de la COP27, qué fue lo que vieron como lo bueno, lo malo y lo feo de la COP. Si les parece, empezamos con Sandra. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, Lourdes, y un placer saludarles a todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio y también un gusto compartir con Vanessa, colega de muchos años, de muchas batallas. Bueno, primero a mí me gustaría reflexionar sobre la naturaleza de las conferencias de las partes. A veces cuando suceden estos eventos tendemos a hacer ciertas, análisis y entonces decimos que todo está fallido o que en realidad sí fue un éxito o fue un fracaso. Yo creo que siempre en estos procesos tenemos que entender que estas conferencias son parte de eso, un proceso. Cada una de las conferencias de las partes nos permite avanzar en ciertos niveles, en ciertas agendas, pero a veces es muy difícil esperar que una sola conferencia de las partes resuelva todos los asuntos pendientes. Pero con base en eso me gustaría comenzar diciendo que la naturaleza de esta conferencia era bastante diferente que otras. ¿Por qué? Porque en la COP26 se cerró o se acordaron las reglas del Acuerdo de París, es decir, ya el Acuerdo de París, todo lo que teníamos pendiente con el Acuerdo de París se cerró en términos de las reglas estructurales el año pasado. Entonces, esta COP era una COP denominada de implementación, por eso seguramente ustedes vieron este eslogan que utilizó la presidencia de la COP, de Implementation Together for Implementation, que era toda la parte de ahora ya tenemos las reglas, tenemos que pasar a un proceso de implementación y en la implementación tenemos que ver cada uno de los pilares, cómo vamos a avanzar en esa implementación. Dentro de la implementación tenemos tres grandes elementos, que es la parte de transferencia de tecnología, creación de capacidades y, por supuesto, el tema de financiamiento. Y de ahí la importancia de ver que la mayor parte de los elementos de negociación en esta COP y también en la COP26, pero particularmente en esta COP, estaban asociados al tema de financiamiento, por esa naturaleza que tenía esta COP relacionada con temas de implementación.
Entonces, en realidad estábamos hablando de alrededor de 15 elementos de la negociación, estaban asociados a financiamiento, tanto en mitigación, adaptación, por supuesto, un tema que fue muy relevante es el tema de pérdidas y daños. Entonces yo quisiera compartirles algunos elementos, 2 elementos que desde mi punto de vista son positivos en cuanto a, nos van a permitir avanzar en la conversación internacional. Y también voy a comentar 2 elementos que desde mi visión no fueron tan positivos y también nos dejan un poco rezagados en el proceso, así como voy a comentar 2 aspectos que son pendientes, ¿no? Que tenemos que pensar cómo fortalecer los procesos hacia adelante. Entonces, el primer elemento que me parece fue una señal importante para el sistema internacional en general es esta discusión sobre pérdidas y daños. Seguramente ustedes habrán escuchado en medios que uno de los grandes, digamos, resultados de la Conferencia de las Partes fue la creación de un fondo para el tema de pérdidas y daños, que sin duda fue un avance desde una visión, es decir, muchos de los países en desarrollo venían demandando recursos para la atención de pérdidas y daños desde antes de la propia celebración de la Conferencia de París. Es decir, no es un tema nuevo, es un tema que se venía arrastrando, por decirlo de alguna manera, desde hace muchos años, y los países desarrollados no habían tenido voluntad de poner en la mesa el tema de pérdidas y daños desde una visión de financiamiento, porque ¿cuál es la diferencia entre adaptación y pérdidas y daños? Cuando hablamos de adaptación, hablamos de un proceso de planeación. Vamos a prepararnos para adaptar nuestros sistemas humanos y ecosistémicos a lo que va a venir. Pero cuando hablamos de pérdidas y daños, hablamos de algo que ya pasó. Ya las afectaciones, por ejemplo, ahora lo que sucedió con Pakistán, las inundaciones arrasaron con el territorio y, por supuesto, eso generó grandísimas pérdidas económicas. Y la pregunta es, ¿quién paga por ello? Entonces, esa es la discusión que se trajo a la COP27, la necesidad de poder brindar recursos para compensar esas pérdidas y daños, que vale decir, la palabra compensación es algo que a los países desarrollados no les ha gustado para nada en el contexto de esta discusión, y por eso el hecho de que se haya decidido generar un fondo para la atención de pérdidas y daños como una demanda de los países, sobre todo más vulnerables, pero de todos los países en desarrollo, es visto desde una visión positiva, porque es un avance, se escucharon las voces y se avanzó. No obstante esto, es importante decir que el hecho de que se decide hacer un fondo no necesariamente significa que el fondo se va a generar mañana y que entonces vamos a ver más recursos fluyendo alrededor de los países en desarrollo para cubrir estas pérdidas y daños. El gran problema con un proceso como el de la convención es que es un proceso lento. Entonces ahora hay que discutir, hay que darle forma a este fondo y sobre todo hay que ver cómo vamos a movilizar recursos para atender este fondo. ¿Y por qué es importante considerarlo a nivel incluso de México? Porque cada vez vamos a ver más pérdidas y cada vez vamos a ver más daños. El hecho de que no estamos acelerando las acciones de mitigación está incrementando los costos de la adaptación y, por supuesto, está incrementando las pérdidas y los daños. Entonces, este va a ser un tópico que vamos a tener que trabajar muy de cerca para no solo asegurar que haya un fondo, sino que también haya recursos para ese fondo. Pero hay un tema que a mí me parece que es muy relevante y que va a ser muy relevante para México, para América Latina y para el mundo en general, y es que en la decisión final de la COP27 se hace un llamado a la transformación del sistema y del sector financiero como uno de los grandes actores para movilizar la acción climática. Esto es, ya no solo hablar, digamos, de incrementar financiamiento climático, sino se habla de la transformación del sector financiero, haciendo un llamamiento a los bancos centrales, a los bancos comerciales y a otras instituciones financieras internacionales, incluyendo los bancos multilaterales. Y ustedes dirán, bueno, pues es que esto ya se había, digamos, era obvio que tenían que estar ahí, pero es que en realidad es la primera vez que la convención, digamos, ya habla casi, digamos, nombra con nombre y apellido estos actores que tienen que ser parte de la transformación, y esto lo que nos va a ayudar es a movernos de una perspectiva voluntaria, porque hasta ahorita muchas de las acciones que habíamos visto en el sector financiero son de carácter voluntario, y ahora ya en el contexto de la convención vamos a empezar a hablar también de una visión de regulación. Hay que regular, hay que generar los incentivos correspondientes para que el sector financiero participe de una manera mucho más activa en la atención de cambio climático, y esto tiene mucho que ver con uno de los objetivos centrales de la Acuerdo de París, que es el artículo 2.1c,
que habla de hacer consistentes los flujos de financiamiento con este desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces creo que ese es un tema que va a ser muy, muy importante seguir cómo eso se traduce a la política nacional de México, cómo vamos a lograr las adecuaciones en el sistema también de regulación nacional para que esto se logre. Uno de los temas que no fue tan positivo y seguramente Vanessa también andará en ello es sin lugar a dudas este aspecto sobre el lenguaje alrededor de la reducción o de la salida de los subsidios a los combustibles fósiles. En la COP26 fue uno de los grandes, digamos, una de las señales más importantes que tuvimos el año pasado, decir, bueno, ya vamos a reducir los subsidios, sobre todo al carbón, y se esperaba que en esta COP pudiéramos tener un lenguaje ya no solo de reducir, sino de sacar los subsidios a todos los combustibles fósiles. Lamentablemente eso no sucedió y por supuesto que por eso muchos actores hablan de que esta COP falló, porque ese era uno de los grandes elementos esperados, que ya habláramos de una salida de los subsidios a los combustibles fósiles como un mensaje muy, muy, muy puntual que lamentablemente no tuvimos y por eso va a ser muy importante pues dar seguimiento a este tema. Y concluyo hablando de dos elementos que van a ser muy interesantes a seguir, que son aspectos pendientes. El primero de ellos es el hecho de que a lo mejor ustedes han escuchado este objetivo o este compromiso que se estableció desde 2009 de transferir $100,000 millones a los países desarrollados a los países en desarrollo a partir del 2020, que es una meta que no se ha cumplido. Se hizo un anuncio que, bueno, no se han transferido 100,000, se han transferido alrededor de 83,000 millones, por ejemplo, en 2020, pero ahora estamos hablando de una nueva meta de financiamiento, una nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento que tiene que estar lista en 2024 y lamentablemente queríamos ver un poco más de un aspecto más sustantivo, de una discusión más sustantiva de, bueno, no son 100,000, ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a costar la acción climática? ¿Cuánto es lo que tenemos que movilizar? Y ya no solo desde una visión cuantitativa, pero también cualitativa, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar el financiamiento? ¿Cómo asegurar un balance en la asignación de mitigación, adaptación y, por supuesto, cómo asegurar el acceso a este financiamiento, que es un tema que siempre ha sido crítico para América Latina y para muchos países? Entonces, este es un tema pendiente que hay que ver y el balance global. Quizá han escuchado hablar del Global Stocktake, que es un balance global en el cual se hace un assessment, una evaluación de cómo hemos avanzado, por ejemplo, en el cumplimiento de las NDCs, en el cumplimiento de las diferentes metas, tanto de adaptación como de mitigación, y este va a ser un balance que se va a entregar el próximo año. Tenemos pues claridad de cómo va a ser el proceso, pero no tenemos tanta claridad en cómo lo que hasta ahorita se ha recogido a través de las partes va a impactar para el incremento de la ambición. Sobre todo aquí van a generar pues mucha presión a países, por ejemplo, como México y otros que si bien han incrementado su ambición, lo que han anunciado no está del todo dentro del contexto del 1.5, así que este balance global que se va a presentar el próximo año va a ser muy, muy importante para mandar los mensajes de en dónde tenemos que, digamos, incrementar la ambición en los próximos pues, meses, ¿no? Entonces creo que, Lourdes, hay muchísimos elementos, pero lo voy a dejar aquí como algunos de los aspectos, conclusiones que son importantes, algunas que no fueron del todo lo que esperábamos, pero ya ahorita podemos seguir conversando de algunos otros aspectos más específicos. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Has puesto sobre la mesa gran cantidad de temas, pero antes de entrar a la discusión me gustaría darle oportunidad a Vanessa de darnos sus impresiones sobre la COP27. Adelante, por favor, Vanessa. Muchas gracias, Lourdes, y encantada de estar acá con todas y todos, y por supuesto con Lourdes, gran amiga y colega, y con Sandra, que como dice, compañera de batallas de hace muchísimos años. Difícil complementar muchas cosas, porque Sandra dio una perspectiva súper completa, ¿no? De todo, pero voy a abundar en algunos temas, ¿no? Creo que, como dice Sandra, además de saber que el Acuerdo de París, en realidad la idea era que en la COP26 hubiera un kick-off of the Paris Agreement, ¿no? O sea, que ya estuviéramos
en la implementación ya desde el año pasado, ¿no? Que hubiéramos entrado en la implementación, pero bueno, la pandemia y todo lo demás nos puso ahí un poco de cabeza. Entonces realmente sí esta COP se mencionó mucho como la COP de la implementación. Nosotros teníamos dos grandes, digamos, expectativas conceptuales para la COP. Una era el tema de solidaridad, ¿no? Que se ve, digamos, reflejado en este tema de pérdidas y daños, y Sandra va a abundar un poquito más en eso, pero conceptualmente es importante, porque es importante para la justicia climática, ¿no? Muy distinto, es decir, bueno, yo doy alguna dádiva para ayudar a que aumentes tu resiliencia, ¿no? En algún país, y la otra es decir, bueno, pues realmente las emisiones históricas de los países más desarrollados están teniendo un impacto en los países en vías de desarrollo de forma, digamos, diferenciada de forma importante, ¿no? Simplemente por la ubicación y por la gran sensibilidad que tienen, ¿no? Entonces, esa parte de solidaridad es muy importante como para un entendimiento de esta justicia climática. Y el segundo, pues, era un tema de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos? Si empezamos ya con el Acuerdo de París el año pasado, pues, ¿cómo vamos, no? O sea, ¿qué vamos haciendo y qué traen los países a la mesa en cuanto a implementación específicamente, ¿no? Entonces, quisiera dividir como mis reflexiones en dos partes, ¿no? La primera es dentro de la convención, algunos de los temas más relevantes desde mi punto de vista, y luego fuera de la convención, ¿no? Como ustedes saben, digamos, el reunirnos una vez al año en estas convenciones, pues son importantes, como dice Sandra, para seguir el proceso, que nos frustra a muchos, ¿no? Pero que nos parece importante que continúe. Pero muchas cosas se dan en los pasillos, ¿no? O sea, muchas de las cosas importantes también suceden en los pasillos, y es un momento importante para que los medios de comunicación tomen cuenta de cómo estamos en términos de la implementación, ¿no? Entonces, en términos de dentro de la convención, las dos cosas más importantes que quisiera abordar, más allá de este fondo de pérdidas y daños, que en términos de narrativa cambia las cosas, ¿no? Porque ya lo vincula a un tema, digamos, de posibles litigios. Vanessa, te dejamos de escuchar. Vanessa. Vanessa. Se congeló Sí, se congeló la imagen. Uy, qué pena. Déjenme mandarle rápido a ver si se puede volver a conectar. Y si no, Vanessa, no. Ya se salió, me parece. Sí, si quieren, en lo que se vuelve a conectar Vanessa, ¿por qué no aprovechamos, Sandra, y justamente sobre este tema que estaba comentando Vanessa, de lo importante de la forma en que se abordó el tema de pérdidas y daños, el cambio de narrativa? Justamente me parece que hubo un gran cambio en el enfoque de este tema de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, con una posición muchísimo más clara de los países en vías de desarrollo, decir, yo no soy responsable, me tienes que compensar. ¿Qué nos puedes platicar de eso, sobre todo desde la perspectiva de financiamientos y de que existan elementos para que lleguemos realmente a ver resultados concretos? Porque el tema de financiamiento, como tú sabes, ha sido uno que se ha puesto sobre la mesa por muchos años sin que se logre los resultados que se buscan. Claro que sí. Quizá lo que es interesante de conversar en el contexto de pérdidas y daños es que históricamente, como lo mencionas, pues se ha visto como esta parte de, bueno, nosotros estamos perdiendo a causa de algo que nosotros no producimos como países en desarrollo. Y un tema muy interesante que sí es importante resaltar es que cuando se crea esta facilidad o este fondo, se habla de que va a recibir recursos de muchas fuentes. Es decir,
no se establece que solo va a ser recursos de los países desarrollados a los países en desarrollo, sino que va a poder recibir recursos de diferentes fuentes, inclusive de actores que no necesariamente participan activamente en la convención. Y este lenguaje viene precisamente de los países desarrollados que no querían, generar un fondo que les asignara una nueva responsabilidad. Incluso varios países europeos, por supuesto Canadá y Estados Unidos, empezaron a hablar de cómo ampliar la base de donantes, refiriéndose a China, por supuesto a India, como posibles donantes en este tipo de fondos, que es una responsabilidad que China e India nunca van a querer establecerse como parte, digamos, textual de los donantes, pero es cierto que en este contexto es importante abrir la conversación a un mayor número de donantes, ¿no? Y esta es una conversación que se va a dar, quién va realmente a movilizar los recursos, y ese es un tema que vamos a discutir. Ya regresó Vanessa, entonces si quieres le regreso el micrófono. Sí, adelante, Vanessa. Perdón, Lourdes, se me cayó el internet así de la nada. Ahora estoy conectada desde mi teléfono, espero que me funcione bien. Una disculpa. Te escuchamos perfecto, adelante. Súper. Bueno, entonces hablaba como dentro de la convención, esta parte de los cambios estructurales al sistema financiero. Yo creo que todos tenemos realmente que ponernos muy de acuerdo cuáles son esos cambios estructurales, ¿no? Porque no es nada más incluir cambio climático como un riesgo financiero, que es un poco hacia donde estamos, o la parte de naturaleza como externalidades, sino realmente una redefinición, ¿no? De entender cómo está funcionando este sistema financiero multilateral, ¿no? Por otra parte, el tema del 1.5 y de la mención a los combustibles fósiles, ¿no? Siempre, la verdad es que da mucho coraje que al mero final de la cumbre, siempre el texto, el cover text famoso, se vuelve como un tema de negociación, ¿no? Y es bastante ridículo, ¿no? Porque si una de las cosas que se acuerdan es un fondo para pérdidas y daños, ¿no? Y por otra parte se trata de reducir la ambición climática, pues estamos haciendo un juego suma negativa, ¿no? Es decir, entre menos ambición de mitigación, pues más pérdidas y daños habrá y los países tendrán que pagar más, ¿no? Entonces, eso todavía es una dinámica bastante nociva dentro de las negociaciones, y quiero decir que bueno, digamos, el ambiente general de confianza de las negociaciones no es el mejor, ¿no? En estos momentos. Entonces tenemos que trabajar para empezar y volver a resarcir estos temas de confianza entre los países, y realmente ir avanzando en esta justicia climática, ¿no? Y cambiar de una narrativa de dádiva a una narrativa de justicia climática, ¿no? Y de solidaridad, etcétera, etcétera. Fuera de la convención, yo creo que hay algunos temas bastante relevantes y bastante positivos. Por un lado, tenemos en los compromisos que se hicieron el año pasado en temas de naturaleza, ¿no? Mientras no hay necesariamente un avance tremendo en todos esos compromisos, naturaleza ya se ve como una parte central de la, digamos, del tema y de la agenda en las convenciones, ¿no? O sea, sin naturaleza, sin estas tres grandes biomas que son los grandes rainforests del mundo y los bosques en general, no vamos a llegar al 1.5, ¿no? Y en ese sentido, uno de los avances importantes fue este reporte que fue lanzado por el secretario de Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, sobre cómo podemos hacer metas de net zero que sean verdaderamente creíbles, ¿no? Entonces, todo el tema de inversión en naturaleza, pues tiene que ir más allá de una trayectoria de descarbonización ligada al 1.5, ¿no? O sea, ya tenemos que pasar de esta idea de yo no hago nada y lo que hago está en compensaciones a la naturaleza, ¿no? No hay espacio natural que alcance para lo que necesitamos hacer, y necesitamos, como dicen en inglés, all hands on deck, ¿no? O sea, necesitamos reducir las emisiones
todo lo que se pueda, y bueno, y en sectores difíciles de reducir, pues ya la parte como residual, esa es la que se puede compensar, o se puede invertir en la naturaleza, y tenemos que invertir en la naturaleza ya, ¿no? Entonces, este informe del secretario, que está muy vinculado a lo que se llama SBTI, que son las metas basadas en ciencia, fue un espaldarazo realmente a tener un tema de rendición de cuentas y integridad en los mercados de carbono, ¿no? Entonces yo creo que ese es muy importante. Y el otro tema es que ya alimentos, toda la discusión de alimentos, pues empieza a pesar de que no sea parte de la agenda formal de las negociaciones, pues sabemos que es el 30%, si no un poco más, de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario. Ya hubo un pabellón de alimentos, ya la discusión empieza a fungir ahí, ¿no? Y también se vinculó mucho con el tema de los 8,000 millones de personas que somos, ¿no? O sea, que llegamos justo cuando saben la COP, fue anuncio y la publicación de estos reportes. Entonces, también eso nos hace vincular lo que está sucediendo a temas de consumo, ¿no? Y de sobreconsumo, cuando pensamos que países consumen 50 veces más por persona que otros países, pues habla también de un tema de justicia en el acceso a los recursos, ¿no? Y la dificultad que vamos a tener en el acceso a los alimentos, ¿no? Entonces tenemos que también pensar en un cambio sistémico profundo del tema alimentario, ¿no? Te paso la palabra de regreso, Lourdes, a ver si nos da tiempo de una pequeña reflexión. Muchísimas gracias, Vanessa. Sí, andamos corriendo tras el reloj, pero muy brevemente, han puesto muchos temas sobre la mesa. Me gustaría en los minutos que nos quedan, si les parece, que nos centremos un poquito en la parte de financiamiento y en esta cuestión justamente de hacer un cambio estructural del sector financiero, porque este ha sido un tema torral de las negociaciones. No sé, Sandra, empezaríamos contigo si nos pudieras dar tus impresiones, cómo ves las perspectivas, sobre todo tomando en cuenta que pues, el tiempo ya no alcanza, ¿no? Hay recursos, pero el tiempo ya no alcanza. Gracias. Quizá me gustaría hacer un comentario sobre algo que nos comenta aquí Roberto, y sobre esta parte de qué tan importante es la gobernanza internacional y qué tan efectiva. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis y un balance, porque recordemos que el derecho internacional público es derecho suave, ¿no? O sea, lamentablemente no tenemos, digamos, sanciones específicas ante el incumplimiento de estos acuerdos, pero estos acuerdos se han traducido en marcos regulatorios nacionales en buena parte de los países. Todavía no tenemos leyes de cambio climático en todos los países, pero es un proceso que ha avanzado. Entonces, yo creo que es importante entender qué es lo que el sistema internacional puede alcanzar y en realidad en dónde está el reto de la acción, que es también a nivel nacional. Entonces, no podemos esperar que solo una COP resuelva los asuntos. El punto es cómo vamos a traducir esos resultados en políticas nacionales y también hacer las gestiones, la incidencia y la presión a nivel nacional para que las cuestiones, digamos, que se acuerdan internacionalmente se implementen, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes saben que lo más complicado de este proceso es que estamos hablando de 197 países que tienen visiones absolutamente encontradas en todos los sentidos, y llegar a ciertos acuerdos, a ciertos esquemas de decir, ok, por aquí va, toma muchísimo esfuerzo y digamos, cuando se viven las negociaciones desde adentro, uno a veces no puede creer la diversidad de perspectivas, y al final pues lo que resulta es verdad lo que se puede alcanzar, ¿no? O sea, por supuesto que podríamos ser más ambiciosos, pero es una batalla literal muy, muy fuerte, y aquí la importancia es en cómo hacer la presión necesaria también en lo nacional. Y tiene mucho que ver con esto del tema del sector financiero. El hecho de que se haya llamado a la transformación del sector financiero es, por supuesto, una señal. Ya a lo largo de los últimos, básicamente 10 años, se ha hablado de la necesidad de la participación y de hecho, el hecho de que el Acuerdo de París estableció este objetivo del 2.1C, de llamar a ser consistentes todos los flujos de financiamiento con este desarrollo bajo en emisiones, no es fortuito, digamos, es justamente parte de este proceso. Es decir, no podemos seguir avanzando si el sector financiero sigue invirtiendo tantísimo dinero en combustibles fósiles, si todos los fondos de pensión, si todos estos, siguen así. Tenemos que mandar una señal para que esto empiece a caminar. Entonces, el hecho de que ahorita tengamos esa mención es una señal.
y es una señal para que empecemos como países a regular, ¿no? A regular al sector financiero. Entonces, por eso en el caso de México hemos visto avances, ¿no? Por ejemplo, se están formando cada vez más alianzas entre los bancos, tanto públicos como privados, en este sentido, pero siguen siendo pues iniciativas voluntarias, ¿no? Entonces ahorita este tema de establecer taxonomías, este tema de establecer, por ejemplo, hacer carteras asociadas a ciertos proyectos sostenibles, pues digamos, se ha avanzado, pero vamos a pasos bastante pequeños. La verdad es que en México y en muchos otros países podríamos ir mucho más rápido, pero el sector financiero pues se lo toma, ¿no? No hay regulación, no, nadie me está como exigiendo, pues si yo digo que lo quiero hacer, pues por mi propia voluntad, voy a hacer lo más que pueda, pero no hay necesariamente algo que genere esa presión hacia el sector y creo que eso es justamente lo que se puede detonar ahora. Y en el caso de México sí va a tener que ser una cuestión regulatoria en donde haya ciertas exigencias a la transformación del sector para ya no solo pensar, como decía Vanessa, en, bueno, hay que considerar los riesgos, ¿no? Sino en cómo van a transformar, digamos, la estructura desde la parte de gobernanza en sí mismo hasta lograr, pues ya hacer de verdad una transformación y lo que llaman en inglés el mainstream en cambio climático desde la planeación y no solo creando pues ciertas oficinitas de sostenibilidad que no siempre están sentadas, digamos, con los principales directivos. Entonces creo que esta es una de las grandes oportunidades que tenemos y creo que México va a ser clave para digamos, lograr esos cambios, pero pues sí, hay que regular, porque como decían, ya no hay tiempo a que las cuestiones voluntarias realmente tomen efecto. Vanessa, nos queda 1 minuto para las 9. Por favor, Vanessa, lo que se puedan quedar y lo que nos puedas compartir. Gracias, Lourdes, y gracias a todas y todos, y nos vamos a desconectar ya en un minutito. No, yo quisiera dejar la última reflexión sobre la ambición climática, ¿no? O sea, ¿cómo estamos? Todo el mundo piensa que como ya están las reglas del Acuerdo de París, ya estamos, ¿no? En el análisis que les compartí acá, el diferencial en la ambición es tremendo, ¿no? Ahorita lo que tenemos en las NDCs, que son digamos, los planes climáticos de los países al 2030, tenemos una reducción de 7% con respecto a 2019 para el 2030, cuando el IPCC dice que para llegar al 1.5 necesita ser 43%. Entonces, se imaginan, digamos, la brecha es tremenda, ¿no? Y la brecha de implementación es todavía peor, ¿no? O sea, la brecha de implementación con las políticas que están en marcha, llegaríamos ya a un escenario de 2.8 grados centígrados antes del 2030. Entonces, es realmente, digamos, preocupante, ¿no? La situación como la tenemos ahora. Creo que sí tenemos que, y sin caer en la desesperanza, ¿no? Porque cuando la gente habla, decir, bueno, hay mucha discusión ya científica de si vamos a poder llegar al 1.5, no vamos a poder llegar. Yo creo que no debemos de distraernos, dejemos a los científicos que sigan haciendo sus cosas, pero cada porción de grado importa. Entonces, o sea, si tenemos esa luz a la fuera del camino, que es el 1.5, vamos a seguirlo, ¿no? O sea, vamos a pensar, y si científicamente nos damos cuenta que, o sea, que no se pueden, no importa, o sea, vamos a darle al 1.5,1 o 1,2, ¿no? Entonces, yo creo que la discusión no está ahí, la discusión es cómo nos movemos rápido y cómo implementamos cosas de forma inmediata, ¿no? Me encantó tu enfoque, Vanessa. Nos dejas con una visión muy positiva de hacia dónde hay que enfocarse. No sé si quisieran, Sandra, Vanessa, darnos algunas palabras de cierre, porque pues desafortunadamente se tienen que ir. Les vamos a extender una invitación para que regresen y podamos ampliar sobre los distintos temas. Yo tengo que correr, Lourdes, pero gracias. No Mil sé gracias, si gracias, Vanessa. unos minutos, pero gracias por la invitación, ¿eh? Gracias por haber estado con nosotros. Sandra. Muchísimas gracias. Sí, también lamento mucho no poderme quedar, pero yo solamente enfatizaría que es importante no pensar que solo un espacio es importante o más importante que el otro. Tanto el proceso internacional como el proceso nacional es muy importante y hay que trabajar hacia allá. Yo concuerdo en que en este sentido hay que seguir impulsando acciones muy concretas en México para aumentar la ambición.
y no perder de vista esos objetivos. Creo que el hecho de que el 1.5 se mantenga como un objetivo es una guía al final del día y no tenemos que claudicar. No sé si ustedes se acuerdan de aquel compromiso de mantenernos en 350 partes por millón y pues lamentablemente no lo alcanzamos y ahora, digamos, como que claudicamos y dijimos, bueno, ahora no importa si son 450 y creo que ese es el problema. Decimos, bueno, no importa que, porque siempre habrá otra meta que perseguir. Entonces yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón en el 1.5 y hacer todos los esfuerzos para que así suceda a nivel nacional. Así que en México hay muchísimo por hacer y seguramente Adrián va a ahondar muchísimo en ello. Así que solamente agradecerles muchísimo, Lourdes, por el espacio y feliz de sumarme cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber participado, Sandra. Un enorme gusto escucharte y te vamos a volver a invitar. Un abrazo. Y bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Adrián Fernández, que ya vi que andaba por acá. Hola, Adrián. Qué bueno que te has podido sumar. Y ahorita... no sé si ya se sumó Enrique Lendo, no sé si me puedan decir, yo no alcanzo a ver en las pantallas, pero en todo caso, bueno. Sí, ya está sumado. Podriando ya. Perfecto, Enrique, qué gustazo verte también. Bueno, no sé qué tanto, bueno, Adrián sí lo vi cuando entró, entonces sé que se perdieron gran parte de la participación de Sandra y de Vanessa, pero me gustaría continuar con la conversación para no perder un poco la dinámica y nada más para darles un marco de qué temas se han presentado. Digamos que Sandra y Vanessa nos dieron su visión, digamos, grandes rasgos de cómo vieron la COP27, lo bueno, lo malo y lo feo que le llamamos. Y bueno, con mucho énfasis en los temas de financiamiento, la importancia de contar con un fondo de pérdidas y daños, el tema de la narrativa y discusión que se dio con relación a estos temas. Empezamos apenas a tocar una pincelada del tema de justicia climática, que sin duda es en el cual a mí me gustaría profundizar y bueno, un poco viendo la importancia de seguir trabajando en todos estos temas. Entonces, a mí simplemente para iniciar y que continuemos con la conversación, me gustaría pedirles a los dos que muy brevemente nos dieran su impresión de la COP27 y luego me gustaría que nos fuéramos, si les parecen, un poco más a los temas de justicia climática y ir llevando la conversación hacia los anuncios de México y cómo ven la perspectiva hacia adelante. Entonces, te cedo la palabra, Adrián, por favor. Muchas gracias, Lourdes. ¿Me escuchan bien ahí? Gracias, Lourdes, gracias, Sergio, gracias a todas las amigas y amigos de Comexi por la muy gentil invitación. Es un gran gusto estar acá, también estar con mi entrañable amigo Enrique. Por ahí pues saludar rápidamente a Sandra, a Vanessa, con quienes trabajamos muy de cerca también. Un par de comentarios iniciales, ya por lo que mencionas, Lourdes, creo que Vanessa y Sandra hablaron de lo más importante, de los tres grandes pilares, diría yo: financiamiento, mitigación y adaptación, y como una derivación de lo de adaptación está el tema específico muy importante de pérdidas y daños. Entonces no me voy a meter ahí, pero aprovecho para hablar de algo que pasó paralelamente a la COP. Y de lo que quiero comentar es de una vez hablar de que al mismo tiempo de la conferencia en Egipto, como ustedes saben, se llevaba a cabo la reunión del G20 en Indonesia. Y de la misma manera que hace un año en Glasgow se anunció el primer acuerdo JET, así le llamamos, ¿no? Coloquialmente JET, el Just Energy Transition. Hace un año fue el de Sudáfrica y se anunció en Glasgow. Y ahorita vamos a hablar de ello porque es fundamental. Y ahora en Indonesia, cuando ellos eran anfitriones del G20, al mismo tiempo, más o menos que la reunión de Egipto, Indonesia escogió la reunión de G20 para anunciar que firmaban ellos también su primer, su JET, su Just Energy Transition. En el caso de Sudáfrica, recordarán, el compromiso de países europeos y de Estados Unidos es dar los primeros $8.500 millones
para que se aplique al inicio. Esto es una cosa pequeña, es una cantidad pequeña relativamente, pero es el inicio de la materialización de la colaboración internacional, dirían por ahí, entre el norte y el sur. Es el inicio de la ruta de descarbonización de Sudáfrica, que lo que va a hacer Sudáfrica es cerrar sus plantas de carbón. Y en el caso de Sudáfrica, en su matriz es 80% de la generación, no es 6, 7, 8% como en el caso de México. Y para eso pero como su nombre sugiere, es una transición justa en lo social y en lo económico. Quiero mencionar de una vez que aquí esto estuvo vinculado, sigo con el caso de Sudáfrica de hace un año, ahorita hablo brevemente, rápidamente de Indonesia. Primero Sudáfrica hizo la tarea, en el 2020 entregó la actualización de su NDC, y yo invito a que todos los que están escuchando, si no lo han leído, lean el NDC actualizado de Sudáfrica, que por cierto se lo recomendamos mucho hace meses a los colegas de las diferentes dependencias gubernamentales de México, y tomaron nota, era importante que lo revisaran, porque la narrativa de la actualización del NDC de Sudáfrica es, en mi opinión, impecable. Primero, toda la ambición, toda la parte constructiva, propositiva, pero de una manera condicionada. A decir, sí vamos a hacer todo lo que podemos con nuestros recursos, empezando, y lo subrayo, por buenas políticas públicas en casa. Y luego ya avanzar hacia un escenario muy, muy, muy ambicioso que permitiera descarbonizar Sudáfrica de manera, fíjense qué importante, de manera consistente con las trayectorias globales que dice la ciencia. Entonces, ambiciosísimo el NDC revisado de Sudáfrica, y luego siguieron las negociaciones, y por eso en Glasgow firmaron el acuerdo para que empiecen a fluir los recursos. Todo será en base a resultados, con mucha transparencia. Cierro mi primer comentario diciendo, va a ser el camino. Ya sabíamos que Indonesia, Vietnam y otros ya iniciaron pláticas, discusiones y negociaciones para armar sus jets. En México vamos a armar un jet. Al rato les platico también. No sé si el gobierno lo quiere hacer, nosotros vamos a hacerlo, pero al rato hablamos de eso. Indonesia entonces va a recibir los primeros 20,000 millones de dólares en los siguientes años. También Indonesia, una matriz energética muy dependiente del carbón. Y estos no son acuerdos a la ligera. Previamente hay que trabajar durante más de un año con una ruta de descarbonización detallada del país. Y esta tarea está pendiente en México. Yo cierro aquí para dejar el tiempo a la conversación, y por supuesto a mi amigo Enrique, que también participe, pero ahí dejo señalado la importancia que Sudáfrica e Indonesia hicieron bien la tarea de la actualización del NDC, narrativa con mucho desde sus países, con lo social, enfatizando el desarrollo y condicionando el irse con una gran ambición y preparando y firmando los acuerdos de transición energética justa. Muchísimas gracias, Adrián. Fantástica que nos hayas puesto sobre la mesa estos temas. Yo de hecho voy a querer regresar a profundizar un poco sobre este tema que me parece pues muy iluminador, de un camino que se puede seguir para realmente aterrizar los temas de financiamiento que pues fueron, como tú sabes, centrales en la discusión, en la conversación de la COP. Pero vamos a darle la palabra a Enrique Lendo, y solamente un pequeño paréntesis, porque no presenté a Adrián Fernández, que yo sé que no requiere presentación, Enrique pues menos todavía, porque es miembro del COMEXI, del Grupo de Trabajo de Energía y Sostenibilidad. Pero sí quisiera decirles que, bueno, el doctor Adrián Fernández es presidente de la Iniciativa Climática Mexicana, y además fue fundador del Instituto Nacional de Ecología, y bueno, pues una enorme trayectoria. El currículum, como comenté, lo vamos a compartir a través del chat, igual que Enrique Leno, que es un especialista en los temas de finanzas sustentables. Adelante, Enrique. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Saludo también a Adrián, que es un gran amigo. Además, colaboramos me da pena decirlo, pero yo creo que casi 20 años juntos y todavía seguimos colaborando. Organizamos un taller muy padre
la semana pasada. Creo que no sé si tenga mucho que agregar a lo que ya dijeron Vanessa, Jimena, Adrián, todos expertos y que han estado en muchas de las COPs. Quizá lo más importante es el mensaje central que nos dan las COPs. Hay dos cosas importantes, ¿no? Una es, no todas las COPs son iguales. Hemos tenido algunas COPs donde hay expectativas y resultados propuestos más importantes que otras. La primera de ellas fue indiscutiblemente en 97, la que aprobó el protocolo de Kioto. Luego tuvimos en 2015 la que aprobó el protocolo de París, o más bien el acuerdo de París. Antes de esa, y estuve con Adrián, tuvimos en Copenhague una que era muy importante y en donde pensamos que se iba a aprobar un acuerdo que le diera seguimiento también a la segunda fase de compromisos del protocolo de Kioto, pero terminó con resultados muy incipientes, incluso algunos piensan que fracasó. Y luego también la de Glasgow tenía unas grandes expectativas. Entonces, cada determinado número de años se dan COPs con grandes resultados, expectativas, propuestas. Esta no era, a mi punto de vista, una COP de ese tipo. Acaba de pasar Glasgow. Glasgow sin duda trajo algunos resultados importantes, quedó limitada en otros asuntos, pero en esta el objetivo era como era una COP en África, probablemente aprobar el acuerdo de pérdidas y daños. Sale, y no sé si lo comentaron mis colegas, sale en el Economist, que es una revista muy respetada, es una de las revistas que no me pierdo de leer, y aparte que la publican desde 1890, entonces probablemente sea una de las publicaciones más importantes, y que escriben seguido sobre cambio climático, un artículo muy completo, el que dice que pues más bien le tenemos que decir adiós a la meta del 1.5 grados, ¿no? Y de la COP tenemos como resultado una decisión sobre pérdidas y daños que sin duda es fundamental, pero sin embargo, pues ahí el balance es si es tan fundamental que puede compensar que no hayamos tenido un resultado importante en la meta del 1.5 y que hayan sido pues únicamente 30 países los que actualizaron sus NDCs y solo algunos de estos 30 los que mejoraron o tuvieron una meta más ambiciosa de reducción de emisiones, incluyendo a México. Y me imagino que Vanessa ya entró en cuánto nos falta para llegar a ese 1.5. Entonces, lo primero que estamos diciendo, y ya poniéndome la cachucha de Naciones Unidas, es que pues no estamos de acuerdo con ese artículo del Economist que pone, entre otras cosas, pues que a lo mejor sí cumplimos con la meta, pero la probabilidad es igual a la probabilidad de que caiga un meteorito en la Tierra y haga una destrucción masiva, y en fin, pone otros ejemplos, ¿no? Entonces, sí, a criterio nuestro y según no nada más nosotros, sino reportes y análisis de distintas organizaciones, hay posibilidad de llegar a la meta. Algunas de estas posibilidades las presenta la IEA y ustedes han estado leyendo los escenarios. Entonces, como decía Vanessa, tenemos que conservar y reforzar la idea de llegar a esta meta. A lo mejor, si lo comparamos con otras políticas públicas, a lo mejor no llegamos a una reducción absoluta de la pobreza o el hambre en el mundo, pero nuestro objetivo tiene que seguir siendo ese. Entonces, el objetivo de 1.5 se debe conservar y tenemos que ver todas las posibilidades para llegar a él, ¿no? El tema de financiamiento fue muy importante en esta COP y también lo mencionó Adrián, lo mencionaron los colegas y en distintas vertientes, pero ahí lo que hay que tener claro es que cuando hablamos de financiamiento históricamente en la convención se priorizaba el financiamiento público y la única meta que se ha puesto es esa meta de los 100,000 millones de dólares, que si lo comparamos con lo que se necesita, pues es menos del 1%, ¿no? Porque los últimos análisis nos dan una necesidad de movilizar recursos internacionales de entre 5 y 7 y hasta 8 billones de dólares, millones de millones, ¿no? Entonces, en esta COP fue importante
que se acuerde en ese diagnóstico, en esa necesidad de recursos, y que también se busca tener un proceso que nos pueda llegar a esa inmensa movilización. La semana pasada estuvimos, Adrián y yo, o más bien organizó Adrián y nos invitó a Naciones Unidas a un foro muy interesante, como muchos que ha habido en México y que está habiendo en todo el mundo, relacionado con cómo hacemos que las instituciones financieras se preparen para esta gran transición, y es una transición que tiene que ver con riesgo, y es cómo las empresas e instituciones financieras integran en sus estrategias de riesgo, pues un mundo que está transitando economías bajas en carbono y también que está siendo cada vez más impactado por el cambio climático, con la idea de que se puedan reorientar inversiones. Y también la parte de oportunidades. Yo decía en mi mensaje de bienvenida que pues, en los 20 años que llevo en el tema, nunca me imaginé que un día iba a estar en una sala repleta de todos los bancos, perdón, no todos, pero una gran cantidad de los bancos, de los fondos de inversión, de pensiones y de las aseguradoras, aprendiendo sobre cambio climático, sobre escenarios y la gestión de riesgo. Y es un movimiento que se está dando en todo el mundo. Ahí no coincido tanto con Vanessa, pienso que se está dando en manera acelerada. Lo que hemos visto en los últimos 3 años no tiene precedente. Y lo que estamos haciendo ahora en Naciones Unidas es fortalecer las capacidades del gobierno de México para que desarrollen esta regulación. Cómo las instituciones financieras pueden aprender de cambio climático y después cómo lo incorporan tanto en evaluación de riesgo como en oportunidades, ¿no? Para reorientar recursos. Entonces, va a ser un tema importante, va a ser un tema que también va a ayudar a reducir un poquito la tensión entre norte y sur, entre si tenemos que enfocarnos en pérdidas de daño o en la meta del 1.5. Y ahorita que decía Adrián de los jets, pues también va a ser importante para que los países en vías de desarrollo se involucren más y tengan metas más ambiciosas. Muchísimas gracias, Enrique. Has puesto sobre la mesa temas muy fundamentales, y a mí me surgen como 3 grandes áreas que pudiéramos abordar en una siguiente ronda para después ya pasar a enfocarnos al tema de México y que podamos además abrir la mesa a la conversación con los participantes. Primero, y un comentario general, es que cada anfitrión de una COP le pone un sello, le pone su sello, y sin duda pues el hecho de que esta COP se celebró en África era un punto muy importante, como ya se ha comentado, el hecho de que se aprobara el tema de pérdidas y daños, que hubiera una narrativa muy específica sobre compensaciones, tiene que ver con el hecho de que Egipto era el anfitrión. Creo que ahí se dio un avance importante. Pero a mí digamos, y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero pensando a futuro, la próxima COP, y lo comentaba uno de los participantes en el chat, la próxima COP va a ser en Dubái. Un tema que volvió a surgir como, digamos, uno que preocupa, y lo comentó Vanessa, es justamente el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, incluso toda la discusión sobre el gas, como el tema del gas como un combustible de transición. Me gustaría un poco, desde su perspectiva, que nos dijeran qué tanto sintieron que los avances que se dieron sí es un cambio de narrativa y estamos moviéndonos hacia una manera diferente de enfocar este tipo de temáticas de pérdidas y daños, donde sabemos además que con tanto, digamos, los impactos son cada vez mayores, y ahí el tema de adaptación se vuelve central, y es uno que no hemos conversado. No sé si pudieran darnos su impresión sobre este tema. Si les parece, lo dejo aquí y luego retomo los otros 2 puntos que me surgieron, que van más centrados al tema de financiamiento. Adrián. Gracias, Lourdes. Yo no soy muy optimista en todo el paquete de adaptación. Como se ha dicho, hay rezagos importantísimos en general en financiamiento, pero especialmente acentuados en adaptación. Por otro lado, sí se aprobó la creación del Fondo de Pérdidas y Daños,
pero falta por resolver, por definir las reglas, quién va a contribuir, cuáles son los criterios para ver cómo deben ser las contribuciones y quiénes son elegibles para recibir recursos, en qué circunstancias. Eso creo que se va a mover lentamente, va a empezar a haber un poco de recursos, seguramente los europeos, del mismo Estados Unidos, me refiero en los siguientes 2 años, montos que seguramente no van a ser demasiado grandes. Parecería que los países, como dicen, del norte, siempre van a continuar priorizando en sus esfuerzos diplomáticos el tratar de incidir en que avance la agenda de mitigación, de reducción de emisiones, para empezar en países emergentes y después, bueno, pues que haya buenas políticas en países en vías de desarrollo, pero no soy muy optimista de que el tema de adaptación y pérdidas y daños vaya a avanzar muy rápido. Por otro lado, en cuanto a su escala del problema de impactos, como sabemos, vamos en 1.2 grados centígrados, andamos en algo así como 316 partes por millón, ahí vamos rápido hacia las 350, 416, vamos rápido hacia las 450, que en teoría corresponde aproximadamente con el 1.5 grados. Y la cantidad de impactos y severidad que ya se están presentando desborda cualquier esfuerzo internacional y máxime si hay esta resistencia, hay que decirlo, de muchos países. No van a volcar los recursos que ahora son cada vez más restringidos solamente para compensaciones de desastres de los países más vulnerables. Aquí hay cuestiones éticas muy graves, porque es evidente, esto no es una retórica, es evidente, es factual, que la gran mayoría, más de 130 países de los 190 y tantos, tienen ínfima contribución histórica al calentamiento global y, sin embargo, ya están en gravísimo riesgo en sus territorios. Entonces, en esa parte yo diría nada más, Lourdes, que yo no soy muy optimista. Habrá un poco como para taparle el ojo al macho, va a empezar a fluir un poquito de recursos, van a irse avanzando lentamente las reglas, etcétera. Por ahí va a fluir algo de dinero en los siguientes grandes desastres en las islas del Pacífico del Sur, pero no creo que eso vaya a avanzar demasiado. Y por otro lado, yo creo que se van a seguir, preguntabas que si se va a mover o no rápidamente, qué pasa con la energía, con el gas, etcétera. Un comentario de mi parte sería, sabemos todos que la guerra en Ucrania, por un lado, generó o va a generar, está generando un incremento en emisiones porque los países europeos tienen que garantizar un suministro de energía, y ahora que estamos entrando al invierno, hay grandes desafíos y hay una reducción del suministro de gas de Rusia, como ustedes saben, por cuestiones de geopolítica. Se está incrementando en los últimos meses el consumo de carbón. Esto es un chipote en emisiones, pero por otro lado, también, seguramente lo comentaron, esto generó acelerar las inversiones de los países europeos y de muchos otros en infraestructura que, sobre todo, acelere el despliegue de energías renovables. Se va a acelerar también los trabajos, las investigaciones en hidrógeno, se va a acelerar, como saben, la construcción de terminales de gas. Todo esto sobre todo para suplir el gas de Rusia, pero hay, creo, en los países europeos, de Europa Occidental y de Estados Unidos, y lo digo así porque en la geopolítica del cambio climático pesan mucho. Para dónde se muevan ellos va a pesar mucho, y ellos están reconociendo que el gas natural no es ya, como ellos mismos lo decían hace apenas 5 años, no es un combustible de transición, que si seguimos abusando del uso del gas o perpetuando el uso del gas o pensando que si sustituimos carbón con gas ya lo hicimos, hoy hay en la aceptación, la claridad de los números elementales de primaria, de matemáticas, de aritmética, que el gas no nos sirve. Es más, México es un ejemplo. Si lo que piensa Comisión Federal es seguir adelante con sus planes, que las únicas plantas que están en sus planes son las 6, 7 plantas de gas,
Eso nos saca en la trayectoria de emisiones y bastaría eso para no cumplir el NDC, ya no digamos para tener un enfoque mucho más ambicioso. Al rato a ver si retomamos este tema. Pero lo que quiero dejar es una cosa de un cierto optimismo, que se están acelerando muchas cosas de verdad y se van a potenciar aún más por la situación de la guerra en Ucrania, de las inversiones en renovables, en almacenamiento, en baterías, en hidrógeno, etcétera. Y yo espero que más allá de que los países que más emisiones ponen en la atmósfera cumplan o se metan a trayectorias de lo que prometieron, que es bajar la mitad de las emisiones esta década y llegar a 0 emisiones a mediados de siglo, que generen, como ocurrió hace... Se congeló, Adrián. 15, 20 años con Alemania y Japón invirtieron, pero generaron una cuestión de escala y nos hicieron el favor, que luego, claro, vino bajadas muy rápidas de precios. Yo creo que ahorita se va a empezar a dar ese efecto de estímulo y se van a acelerar el escalamiento de tecnologías que hoy parecen sumamente caras en términos competitivos. Veremos si eso ocurre, pero y mi último comentario también es el anuncio, digamos, que se hizo en el contexto del G20. Este anuncio, esta fotografía de que China y Estados Unidos vuelven a reunirse y dicen, en clima, vamos para adelante juntos. Esto ha venido ocurriendo reiteradamente en el pasado. Esto fue fundamental, no le quito mérito a los otros países, pero 6 meses antes del Acuerdo de París, cuando China y Estados Unidos salieron a la foto y de decir, vamos con todo, se redujo muchísimo el espacio de las opciones de juego político para cualquier otro país. Yo sé que estoy sobresimplificando, pero lo dejo aquí en este comentario. Qué bueno que ya no se considera gas como de transición. Por supuesto, vamos a necesitar y usar gas por muchos años, pero mi punto es, el gas no puede ser, no debe ser, porque no es consistente ni congruente con las metas climáticas, lo que suministre el crecimiento de la demanda futura de electricidad, que sabemos que será por 3 razones. 1, crecimiento de la demanda por crecimiento poblacional, desarrollo económico. 2, porque hay que reemplazar toda la flota de generación fósil por renovables, entonces también va a crecer renovables. Y tercero, como todos saben, porque todo se va a electrificar, no nada más la movilidad, todo se va a electrificar, entonces la demanda va a crecer muchísimo y lo que tiene que crecer mucho son renovables y almacenamiento, no gas, porque gas nos saca de las trayectorias que necesitamos. Si va a ser gas, bueno, pues bienvenido el 2 grados centígrados o más. Muchísimas gracias, Adrián. Pusiste sobre la mesa muchos temas. Yo, que este tema del gas natural, casi podríamos tener un debate, no porque yo crea que hay que impulsarlo, sino porque creo que en muchas latitudes sí todavía se ve como un combustible de transición, pero no quisiera desviarme en este sentido. Quisiera pedirte, Enrique, si pudiéramos empezar a abordar un poco el tema de las NDCs y en particular la actualización de México. En tu intervención, pues se daba un poco esta visión de que digamos que la retórica iba alineada con la acción. Sin embargo, a mí me da la impresión que cuando vemos el cumplimiento que llevamos hasta ahora con relación a las NDCs, pues la verdad es que los resultados no han sido alentadores. Y un poco el tema es, digamos, existen las tecnologías, existe el financiamiento, existen, digamos, las mejores prácticas en política pública, pero sin embargo, pues cuando se evalúa, como lo hace Carbon Tracker, dónde están los principales países emisores, pues estamos un poquito lejos de donde deberíamos estar. Entonces, no sé si nos pudieras dar tu percepción de cómo vamos con este tema, sobre todo a raíz de las actualizaciones, y que nos dijeras cómo lees tú la actualización de México, qué tan factible es, cómo estamos ahí, empezar a hablar un poco del tema de México y qué podemos hacer para mover esta agenda. Claro, Lourdes, y muchas gracias. Bueno, primero empezando que las NDCs, en mi punto de vista, es el instrumento más importante del Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París tiene una meta global de temperatura, tenemos que alcanzar 1.5 grados centígrados o menos de 2 grados centígrados a final de siglo de incremento de temperatura máximo y preferentemente 1 grado centígrado.
Y para llegar a ello, pues presentamos NDCs, decidimos actualizarlas cada 5 años. En Glasgow vimos que no le estábamos llegando y entonces la sugerencia fue adelantar ese proceso y que ya no fuera cada cinco años, sino que fuera cada año, ¿no? Y hay N evaluaciones que nos dicen que estamos por debajo de las NDCs. Las últimas evaluaciones de tanto de organismos de la sociedad civil como la misma organización que represento, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que hace un análisis de brecha de emisiones cada año y lleva haciéndolas durante mucho tiempo, nos dice que estamos por 2.5 grados centígrados más o menos, o podría aumentar más que eso si consideramos el escenario, los escenarios nada más de políticas actuales. Entonces, es fundamental que para llegar a ese nivel de reducción de emisiones que nos lleva al 1.5, se actualicen los compromisos de reducción de emisiones. Pasando a la de México, y bueno, nada más, también decíamos 30 países lo actualizaron, a pesar de que le pedimos a todos los países que lo actualizaran. Fue positivo el mensaje de México, yo creo que por dos aspectos. Uno, no la había actualizado y todo el mundo estaba en expectativa, no nada más los que estamos en México. Dos, que también me gustó, antes de irse a Egipto, lo que había anunciado México es que iba a tener una reducción de emisiones de 30% al 2030 y me sorprendió gratamente que el canciller Ebrard presenta este NDC que propone reducción de 35% al 2030. Y luego hay una serie de políticas públicas y estrategias propuestas para llegar a ese nivel de reducción de emisiones, y entre ellas está la estrategia de movilidad, economía circular, eficiencia energética, soluciones basadas en naturaleza, y una serie de, digamos, de iniciativas y propuestas de política pública y estrategias que nos llevarán a ese nivel de reducciones. Creo que lo primero que tenemos, es pues, reconocer que es un avance de México haber presentado esto. También el hecho de haberla presentado junto a Estados Unidos y Estados Unidos a lo mejor torciendo un poquito el brazo o en fin, o motivando a México a que fuera más ambicioso y además ofreciendo apoyo internacional. Entonces el mensaje que da es: haz un poquito más de esfuerzo y estamos nosotros para respaldarte. No creo en ningún momento que sea dinero regalado. Probablemente lo que propuso Estados Unidos es si tú tomas las medidas adecuadas, un marco regulatorio conducente a la inversión, entonces van a fluir recursos de Estados Unidos y de otros países para financiar tu transición. Entonces, lo primero, y nuevamente, yo siempre veo por México y veo lo positivo, hay que reconocer que es un avance, que reconocer que ya plantearlo en un foro internacional es un avance, pero ahora tenemos que esperarnos al plan de implementación. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las medidas que nos van a llevar a ese cumplimiento? Y la otra es lo que probablemente mencione Adrián, y que coincido totalmente con él. A lo mejor tenemos que ligar parte de esa transición a un apoyo internacional del tipo que se consiguió en Sudáfrica, el famoso JET, y el tipo que se consiguió en Indonesia. Ahora ahí hay una gran oportunidad. La tercera se habla de 49 mil millones de dólares en inversión. Para poder capitalizar esa inversión se tienen que hacer ajustes a el marco regulatorio, y aquí estamos hablando tanto del marco regulatorio energético, por supuesto, como el marco regulatorio financiero, porque difícilmente vamos a alcanzar ese nivel de inversión. Ahí tenemos algunos números que hemos estado revisando en México. Se va a conseguir únicamente con financiamiento público, ¿no? Ni Estados Unidos va a estar dispuesto a
a sustentar este financiamiento, y difícilmente lo va a hacer el gobierno de México, y si lo hiciera únicamente el gobierno de México sin tener, digamos, un complemento de financiamiento privado, probablemente no sea, pues no sea el camino más eficiente y adecuado. Muchísimas gracias, Enrique. Adrián, yo celebro que hayas puesto sobre la mesa también lo que sucedió en el G20 y justamente la firma de estos, digamos, de estos distintos JETPs que le llaman, planes de transición energética justa, porque creo que pues eso puede ser instrumentos y elementos adicionales, y ya nos estabas platicando un poco del trabajo que ustedes están haciendo con México. Me gustaría mucho que pudieras detallar un poco más, pero antes de eso, ¿nos podrías dar por favor tus impresiones sobre el anuncio de México en la COP? Este 35% de reducciones en 8 años, llegaremos a él. ¿Tú cómo la ves? Gracias, Lourdes. A mí me dio mucho gusto que se haya hecho el anuncio. A todos nos sorprendió, incluyendo al 99% del gobierno federal, les sorprendió el brinco a 35. 2 días antes no existía ese 35. Eso es anecdótico. Otro día podemos platicar de dónde vino y cómo vino. Tenemos algo de información al respecto. Pero a mí, ya hablando en serio, me dio mucho gusto, porque al igual que lo que ocurre con, al menos en mi opinión, con la normatividad ambiental, si uno no manda la norma por delante, claro, normas que sean cumplibles, compromisos que sean cumplibles, pero si no, nos quedamos en el loop de decir, no tengo el compromiso. A mí, mis muchísimos años de orgulloso servidor público, muchos actores me decían, es que no está la norma. Yo hago lo que la norma pide. Sí, lo que no decían es que ellos imponían normas laxas, ¿no? Diferentes actores. Entonces, a mí me da mucho gusto este compromiso, porque es como brincar al agua y ahora tenemos que nadar. Ojalá nademos con inteligencia. Yo no sé si va a ser posible cumplir ese 35%, pero es el momento de que estemos todos con una altísima congruencia. ¿De qué significa eso? Y lo que significa, déjenme ser muy claro, para empezar significa un cambio inmediato y radical de la política energética de esta administración. Radical e inmediato, las dos cosas. Radical porque justamente la política ha hecho lo opuesto, ha parado en seco las energías renovables, que son el pilar de la transición energética. Hemos perdido 4 años, hay que decirlo las cosas como son, hemos perdido 4 años de manera muy, muy triste. Hay que volver a lanzar subastas, por supuesto. Hay que invertir mucho en almacenamiento, muchísimo en la red eléctrica. Está parada la inversión en la red eléctrica. Sé que esto no es nuevo, pero hay que entrarle. Hay que, ya dije, volver a lanzar subastas. Hay que dejar de poner obstáculos a la conexión de todas las plantas que están construidas, solares, eólicas, etcétera. Entonces, necesitamos mucho realismo y acciones congruentes inmediatamente. Si no, ya lo decían hace rato, hay una serie de mecanismos de transparencia climática. Está el Climate Action Tracker, está Brown to Green, está el Emissions Gap Report. Todos ellos, afortunadamente, documentan en tiempo real y de manera seria y factual cuáles son realmente las políticas relevantes para cambio climático que implementan, para empezar, los países del G20. Lo que quiero decir es que si México continúa día con día con un paquete de políticas que lo que hacen es justo lo contrario, el mundo lo sabe. Digo, no sé si nos dé vergüenza internacionalmente, ese es otro tema, pero aquí no vamos a engañar a nadie. El mundo va a saber si ya dejamos de bloquear plantas eólicas solares, si estamos invirtiendo en la red, etcétera. Entonces, este es un primer gran mensaje. Ahora, lo de la NDC de México, ya dije, el anuncio a mí me dio mucho gusto, gran ambición, difícil de cumplir, pero vamos todos a sumarnos a que se cumpla. Pero falta mucha información. Si vemos lo que dice el Acuerdo de París en cuanto a las reglas para un NDC, hay que detallar las metodologías con transparencia, los supuestos, los factores de emisión que se consideran, absolutamente todo con toda transparencia. Perdón que haga un anuncio muy poco modesto institucionalmente hablando. Varios vieron la NDC
que preparamos desde la sociedad civil. Tal vez no es perfecta, pero va acompañada de 600 páginas transparentes de análisis técnico numérico. Y si nos falló alguna cosa, bueno, todos juntos lo mejoramos, pero no hay un solo documento detallado. Lo más que tenemos en el caso de México es un buen documento que elaboró el INEC el año pasado, el de costos y beneficios asociados a la implementación de las medidas para el cumplimiento de la NDC de México, para la NDC del 2020, pero trae muchos elementos útiles y avanza en esa descripción de qué es lo que hay que hacer. Se desenlató, como si fuera película prohibida, se desenlató apenas hace 3 meses el documento, pero es lo que hay. No hay más allá de 6 diapositivas que presentó Semarnat 2 semanas antes de la COP, cuando era 30% el avance, y se dicen ahí algunas medidas. Y luego el brinco a 35, pues menos, ¿no? Nos gustaría que nos dijera exactamente cómo. Sabemos que hay un paquete en el noroeste que tiene que ver con renovables. Y por último, cierro en esto diciendo, además de que nos deben, y le deben al Acuerdo de París, la memoria detalladísima de cuál es la ruta de descarbonización y cada medida, hay, por otro lado, se nos ha dicho en esas 6 diapositivas que hemos visto, que la clave de la elevación de la ambición, además de la parte de renovables, hay temas como, por ejemplo, una vez más, Sembrando Vida, hay una expansión de áreas naturales protegidas, está el carbono azul, solo como ejemplos de medidas cuestionables por las siguientes razones, no por razones políticas. A ver, ejemplo rápido, Sembrando Vida. Sembrando Vida, ni siquiera hay que, al menos nosotros no les argumentamos sus estimaciones oficiales. Si todo sale espectacularmente bien en Sembrando Vida, para el 2030 estará mitigándose 4 millones de toneladas. No me meto a ver los números. Hay mucha gente, muchos científicos que saben de esto que dicen eso no es cierto. No, vamos a darlo como bueno, 4 millones. Necesitamos mitigar 350 millones de toneladas para el 35. Bueno, vamos poniendo, es un reality check. El otro ejemplo rápido, temas muy complejos que vale la pena explorar, pero muy complejos. No es nada más decir, vamos a expandir las áreas naturales protegidas, vamos a capturar mucho carbono azul porque vamos a cuidar todos los manglares del país. Son temas complejísimos, qué bueno que los hiciéramos, pero cuando hemos desmembrado toda la institucionalidad ambiental, ya no hay fiscalización, no hay inspectores, no hay presupuesto, no hay absolutamente nada. Yo quisiera ver cómo vamos a hacer eso. Y segundo, los científicos quisiéramos ver los números detallados atrás de la línea base para decir, aquí van a ser las áreas naturales, aquí están estos procesos actuales de deforestación que vamos a parar, aquí vamos a recuperar ecosistemas nativos y vamos a tener una tasa de captura de carbono que va año con año así, y lo mismo con el carbono azul. Es complejísimo lo de los manglares, ojalá lo hagamos y lo hagamos muy bien, pero estamos muy lejos, estamos en deuda con el Acuerdo de París, por supuesto con los mexicanos, ¿no? Queremos saber cómo, con los detalles metodológicos. Allá van a estar esperando pues que llegue el reporte de 500 páginas para decirle al mundo cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, vamos a abrir la mesa al diálogo con los miembros del grupo de trabajo y demás asistentes al evento, y pues tenemos aquí a Toño Sousa que nos pide la palabra. Muchas gracias, Lourdes, por este magnífico webinar y Zoom. Me da un enorme gusto saludar a mi gran amigo Adrián, también ya de muchos años, aunque no lo crea, estamos en las mismas batallas. Pero a mí lo que sí me da un poco de, no sé si de coraje, de tristeza o de lo que sea, es que pues está muy bien que el señor Marcelo Ebrard haya ido a decir lo que se le antoje, pero he's not on board, no está ni siquiera ¿cómo se llama? De backseat driver. O sea, mientras no hay un compromiso serio del gobierno federal de los que realmente importan, que son la Secretaría de Energía y la CFE, pues no deja de ser buenos deseos. Ya veremos cuando termine esta administración o a ver quién llega al lugar de la señora secretaria de Energía cuando se vaya de candidata a Veracruz a su puesto, pero es muy poco probable que en esta administración
se dé no una vuelta de timón, sino un ligero desvío de donde van, y etcétera. Y si llegara a ser el señor Ebrard la corcholata seleccionada, pues bueno, en una de esas habría un poquito más de esperanza, pero la verdad es que la clave de lo que dijiste, Adrián, para mí es esta presión de la sociedad civil, que de alguna manera asegure que estas cosas sí entren en la agenda de quienes vayan a ser la próxima administración, porque pues yo a esta administración se me hace muy simpático mandar esas 6 hojitas, pero no les creo absolutamente nada. Y es más bien dicho a través de estos mecanismos que podemos hacer algo. Si no, no veo cómo se puede tener algo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Toño, por tu comentario. Tiene la mano levantado alguien, pero no puedo saber quién es porque dice GTE y tampoco... Soy yo, Lourdes, creo. Soy Monse, Monse Ramírez. Hola, Monse. Sí, porque tampoco te vemos. No, es que tengo mal internet. Bueno, gracias por darme la palabra, gracias por organizar esto. Me parece de la mayor importancia. Y yo solo quisiera poner, evidentemente estoy absolutamente de acuerdo con Adrián en términos de aún creyéndole los números y el análisis que hacen, es absolutamente insuficientes los esfuerzos. Pero me preocupa muchísimo que en este afán que me parece muy humano de tratar de encontrar cosas positivas, se pase por alto que estamos en un tema de la mayor importancia para el planeta, como lo dijiste al inicio. Estamos normalizando la falsedad de datos, estamos normalizando mandar a un foro serio o que pretende ser serio global, una serie de acciones que la administración misma sabe que no se pueden cumplir. Y esto a mí me parece que tiene varias aristas, no solo climáticas, sino éticas y políticas de contra quién o con quién estamos lidiando. Entonces, yo sí querría decir que a pesar de que es muy bueno que cuando menos ya exista una meta más ambiciosa y ahora inventamos el 35%, pero otra vez estamos con una administración pública que miente sistemáticamente y que le quita la importancia a estos temas porque los trivializa y porque justamente en lugar de hablar de cómo lo vamos a cumplir y por qué sería correcto para México cumplirlo, simplemente nos quedamos en otra vez un papel vacío, unas intenciones que ni siquiera son intenciones, sino es simplemente para que no demos lata, ¿no? Entonces, me parece muy, muy triste, muy preocupante por las implicaciones no solo climáticas, sino de la vida pública mexicana en el cortísimo plazo. Entonces, lo quisiera dejar ahí y muchas gracias, Adrián, por tu participación, siempre fantástica. Muchísimas gracias, Monse. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría darle la oportunidad a Enrique y Adrián de darnos una última reflexión y les pediría que después quiero hacer un anuncio importante con relación a este webinar. Adelante, Enrique. Gracias. Bueno, yo creo que algo importante, Lourdes, es que se esté tratando el tema aquí en este foro de Comexi, que se le esté dando la importancia. No está pasando nada más en este foro, sino está pasando en una gran cantidad de foros en todo el mundo. La participación de la sociedad civil es fundamental. Qué bueno que nuestro amigo Adrián, que tiene toda la experiencia en cambio climático, es probablemente de los expertos más privilegiados que tenemos en México, ahora esté desde la sociedad civil impulsando iniciativas, incluyendo una NDC de la sociedad civil, porque son procesos que ayudan a despertar conciencia de distintos actores. Y la verdad es que los gobiernos no reaccionan, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, porque la sociedad no les está pidiendo que reaccionen. La ciudadanía les está pidiendo combate a la pobreza, les está pidiendo combate a la corrupción y les está pidiendo una serie de elementos que pues, ellos están capitalizando como
como estrategia de política, ¿no? Para consolidarse, pero no les está pidiendo cambio climático. Es muy reducido el porcentaje de la población en México, en algunas otras economías emergentes que ve esto como una necesidad, y por ello la importancia de que se ven foros como este, por ello el papel que está haciendo Adrián y otras organizaciones de la sociedad civil en México, y que tienen que ser esfuerzos muy enfocados hacia actores que hagan la diferencia. Pero tal vez hasta que no lo vea la sociedad como le dé la importancia de bien público que es, difícilmente vamos a lograr que los gobiernos reaccionen. No nada más es el de México. Entonces yo felicito a Comexi, a ti, Lourdes, a Sergio, a los colegas que hayan escogido este tema. Ojalá no sea de una sola vez. Tuvimos algo el año pasado, pero tiene que ser un tema que esté al centro de la agenda. O sea, tiene que ser tan importante como la seguridad energética, tiene que ser tan importante como otros temas en la agenda de energía y sostenibilidad. Muchas gracias por invitarnos, Lourdes. Muchas gracias, Enrique. Adrián, por favor. Sí, muchas gracias. 3 puntos muy rápidos. Primero, creo que falta mucho entendimiento y conocimiento de actores que están en posiciones donde tienen que identificar, tomar decisiones de estos temas. Yo haría un llamado muy respetuoso, siempre lo hago, a que se dejen ayudar. Hay muchos ejemplos en donde es evidente que no hay un entendimiento, conocimiento. Lo digo puntualmente. Primero, un ejemplo rápido. La norma de eficiencia vehicular, que tiene rezagado más de 15 años en México, es una norma que permitiría reducir 20 millones de toneladas en esta década, y simplemente porque las grandes fabricantes de vehículos quieren seguir vendiendo indefinidamente camionetas de 8 y 6 cilindros, pues no se entera. Bueno, Secretaría de Economía le impuso a Semarnat que publique como nueva norma la norma redactada por la industria automotriz, y esa norma, créanme, llevamos 3 años estudiándola, es peor que business as usual en eficiencia. Entonces se pierden las oportunidades porque yo creo que ni las ven. Otra cosa, yo creo que, y otro día podemos platicar este tema, podemos fácilmente, y eso va a ocurrir, sacar el combustóleo en pocos años y también sacar el carbón totalmente en esta década, pero además mostrándole al mundo que un país como México puede hacerle reingeniería social a 6,000 familias de mineros y dejarlos mucho mejor, no nomás que tengan un trabajo que llevar a cabo. Entonces aquí podríamos todos trabajar, si se deja ayuda del gobierno, en desarrollar estas transiciones de cosas que están al alcance, y además ahorraríamos mucho dinero si ya no quemamos combustóleo y carbón. Mi segundo punto es, y aquí es una cosa interesante que podemos hacer de la mano con las empresas, la sociedad civil y los gobiernos estatales. Así como los países han entregado a la Convención Marco y al Acuerdo de París metas que por un lado pueden ser metas ambiciosas, no condicionadas, y luego metas mucho más ambiciosas, condicionadas a que haya apoyos. Lo que hemos estado hablando con el sector empresarial en México y también con gobernadores de los estados es: todos esos sectores están con todo el interés de hacer todo lo que esté en sus manos, pero yo hago un símil aquí, parafraseo la cuestión de la condicionalidad, pero el sector empresarial y los gobernadores de los estados necesitan buenas políticas públicas, un buen marco regulatorio que incentive la inversión privada que se pueda recaudar, etcétera, etcétera. Y por tanto, pueden hacer mucho el sector privado y los estados con metas ambiciosas condicionadas a que tengamos buenas políticas públicas a nivel nacional. Si no hay buenas políticas públicas, yo entiendo a todos mis amigos del sector privado, dicen, ¿para dónde me hago? Pues estamos listos para evolucionar, para invertir, para hacer todo esto. Entonces, hay que hacer esto. Y mi último comentario ya para cerrar, además de agradecerles la gentil invitación, Sergio, Lourdes, y a todos los amigos y amigas de Comexi, es pues el comercial. En la página de ICM, de Iniciativa Climática en México, está pues la NDC, un documento de política de 80 páginas, y el anexo técnico de más de 500. Entonces,
El gobierno tiene que hacer eso, poner sobre la mesa transparentemente los detalles de información. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí nos podemos sentar extendiendo la mano con nobleza, con humildad, a ayudarles. Todos somos mexicanos, pero que se dejen ayudar, no somos el enemigo, no porque a veces decimos cosas que les incomodan, porque no corresponden con las fantasías de unas políticas públicas. No, no somos el enemigo. Hay muchos mexicanas y mexicanos que podemos ayudar. Ojalá se dejen ayudar. Y gracias por la invitación, Lourdes. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad ha sido una mañana, un lujo tenerlos a los cuatro, escuchar a cuatro grandes expertos sobre este tema. Yo me llevo como mensaje de esta reunión la importancia de continuar este diálogo. Yo creo que los vamos a invitar probablemente a lo mejor en individual a cada uno de ustedes, porque son tantos los temas que quisiéramos profundizar. Ya por lo pronto, Adrián, tienes una invitación para que nos vengas a platicar un poco más de las JETSBs, porque pues no solamente lo que está haciendo Sudáfrica, Indonesia, Vietnam, sino sobre todo las posibilidades que puede haber para México, que sería súper interesante y enriquecedor. Yo les quiero dar las gracias. Y antes de cerrar, quisiera comentarles que a iniciativa y propuesta de Julia González, decidimos hacer un resumen de las conclusiones de este evento y Jimena Marván de Chapter Zero es la encargada, es la que ha estado trabajando, tomando nota de todos los comentarios. Evidentemente son bajo las reglas de Chatham House, pero pues la idea es que podamos sacar un documento en breve donde pues podamos transmitir a la membresía de Comexi y demás interesados en estos temas los resultados de las conclusiones de esta mesa, de este webinar. Quisiera agradecerle muchísimo a Julia, como siempre, su apoyo para organizar este evento. No sé si puedas abrir brevemente tu micrófono. Sé que te tienes que ir, Julia, pero pues quisiera aprovechar que es la última reunión del año para desearles a todos unas muy felices fiestas, agradecerle a todos los miembros del grupo de trabajo de energía y sustentabilidad, ahora Unidad de Estudios de Energía y Sostenibilidad, su apoyo a lo largo del año. Creo que la agenda de temas para el año que viene se enriquece cada día más. Estaremos convocando una reunión en enero para ver nuestro plan de trabajo hacia adelante. Y pues muchísimas gracias a todos. Por supuesto, aprovecho para agradecerle al doctor Sergio Alcocer su apoyo, al igual que a Patricia, a Carla y a todo el equipo de Comexi, sin los cuales pues estos eventos serían, pues no los podríamos realizar. Y pues gracias de nuevo a los invitados y pues no me resta nada más que darles las gracias y desearles unas felices fiestas.